Especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor. Esta vez estamos grabando en la Academia Nacional de Ciencias, que ayer cumplió 150 años y por tal motivo vino a dar una conferencia la astrofísica Gabriela González. Querida Gabriela, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Gabriela se ha incorporado a la Academia Nacional de Ciencias ayer, de Córdoba, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, entre otros títulos que tiene una lista tan larga que no la voy a decir. Gabriela es astrofísica, pertenece al equipo que detectó las ondas gravitacionales en el año 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, un fenómeno físico que está a la altura de Newton o a la altura de Einstein. Eso es el proyecto, ¿cómo se llama? LIGO o LIGO, en donde que vos has sido el portavoz. Pero antes de hablar de este tema, quiero hablar de vos, Gabriela. Vos sos cordobesa. Soy cordobesa, criada, educada en Córdoba. ¿Dónde te educaste? Fui a la escuela primaria Luterano Concordia, en Alto Alberdi, y a la escuela secundaria Domingo Faustino Sarmiento, un bachillerato técnico en San Vicente. Era una premonición, Domingo Faustino Sarmiento, fundador de esta academia. Y luego te recibiste ¿de qué y dónde? Y luego ingresé a la universidad, a lo que era en ese entonces el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, ahora es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, y me recibí de licenciada en Física en el 88. Y de ahí te fuiste a Estados Unidos. Y en el 88 me casé y con mi marido Jorge Pulling, que también es físico, en el 89 fuimos a Estados Unidos. Y al llegar hiciste un máster en Estados Unidos. Hice un máster y un doctorado en física. Bien, ese doctorado que hiciste en Estados Unidos, en la Universidad de Luisiana. En la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Ah, de Nueva York, bien. Ahora estás en Luisiana. Ahora soy profesor en la Universidad de Luisiana. ¿Cómo te sentiste como exalumna de una facultad de Córdoba, Argentina, haciendo un doctorado en el estado de Nueva York? La verdad es que el principio, ese primer año fue uno de los años más difíciles de mi vida, porque fue un shock cultural, un shock de idioma, todo era distinto, todo era tremendo. Pero estudiando física yo tenía una formación obtenida aquí en la universidad que era comparable o mejor que todos mis compañeros. ¿Comparable o mejor que todos? Que la de todos mis compañeros. Me emociona lo que me estás diciendo, Gabriela. Realmente, sí. Y había compañeros de distintas partes del mundo. Exactamente, y era bastante comparable a la europea, pero mucho mejor que la americana.
la educación en Estados Unidos, la educación universitaria, es más general, es más interdisciplinaria, pero menos especializada. Entonces yo de física y matemática sabía bastante más que todos mis compañeros. Es importante que tengamos presente eso. ¿Por qué? ¿Cuándo te gustó la matemática y por qué decidiste estudiar física? Bueno, en realidad siempre me gustó la matemática, me fue bien, mi mamá es profesora de matemáticas. Acá presente, así que la saludamos y la felicitamos. Y me imaginaba siendo profesora, siempre me imaginé siendo docente, pero en la escuela secundaria, como decía, era una escuela técnica, la especialidad que teníamos era en química, y en estudiar, entender los átomos, las moléculas, los núcleos de los átomos, me hacía pensar que la física nuclear podía explicar los átomos y los átomos explican los elementos y los elementos explican las estrellas, es decir, todo el universo se explicaba con la física. Bueno, vos terminaste el doctorado, ¿tu doctorado fue en qué? Mi doctorado fue en física experimental, a pesar de que mi tesis de licenciatura aquí en Córdoba había sido en física teórica, en la teoría de la relatividad general de Einstein, pero en Estados Unidos, haciendo mi doctorado, descubrí este proyecto, LIGO, la investigación. Que era, bueno, ya había estado haciendo investigación en teoría, pero esto era una investigación distinta, era un proyecto experimental para medir algo que era fundamental al espacio-tiempo, fundamental Así a la que teoría de Einstein. no avancemos todavía. Así que vos en el mismo doctorado te vinculaste con este proyecto. Desde entonces, sí, desde bastante temprano cambié. Había empezado un proyecto de tesis en teoría y me cambié a este proyecto experimental con un director que se había unido a la Universidad de Siracusa, donde estaba yo, y desde entonces, desde el 92, he estado involucrada con este proyecto. Bien, este proyecto mide las longitudes de onda, es decir, medidas pequeñísimas, con instrumentos que miden 4 kilómetros de largo. ¿Por qué no explicas un poco eso? Sí, lo que detectamos, y estuvimos construyendo estos instrumentos para detectar, son cambios infinitesimales de distancias que se producen por eventos astrofísicos muy lejanos, por ejemplo, colisiones de agujeros negros. ¿Y ese agujero negro a qué distancia está? A miles de millones de años luz. Y ustedes lo que miden es la variación las variaciones micrométricas, de distancias que son infinitesimales. Medimos con láseres distancias de 4 kilómetros entre estrellas. Gabriela, disculpame, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué certeza tenés vos de que un instrumento tiene esa exactitud para sacar la distancia, no del átomo, sino del núcleo, versus años luz? Exactamente. Es una cosa que yo no puedo entender. Eso fue lo que me fascinó a mí, que este experimento iba a hacer mediciones súper precisas aquí en la Tierra para entender eventos que habían transcurrido hace miles de millones de años allá por agujeros negros. Que era la colisión de dos agujeros negros. Exactamente. Explicarle a la audiencia qué es un agujero negro. Un agujero negro es una predicción de la teoría de Einstein que dice que si hay demasiada masa en un radio pequeño, esa masa se va a concentrar en un punto en el centro del agujero negro y hay un horizonte, que es una esfera alrededor de ese punto, que llamamos horizonte del agujero negro, del cual no puede salir nada. Es decir, la densidad es tan grande que la gravedad hace que ni siquiera la luz salga. Que ni siquiera la luz salga y por eso se llama negro, porque no sale luz. Si entra luz, no sale. Bueno, ¿y cómo vinculas eso con la curvatura del espacio de Einstein? Porque primero explicar la curvatura del espacio versus la fuerza de gravedad de Newton. Claro, la teoría que aprendemos en la escuela, la teoría de gravedad, es que las masas se atraen porque sienten esta fuerza de gravedad, que es una fuerza instantánea. La teoría de Einstein, que es una teoría de gravedad, lo que dice es que
existe un espacio-tiempo, que uno se lo imagina como una grilla tridimensional, como un papel cuadriculado, pero en 3 dimensiones, midiendo distancias, con relojitos en las esquinas, midiendo tiempos. Eso es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo plano es cuando todas las distancias son iguales y todos los relojes sincronizados. Pero si hay una masa, pequeña o grande, no importa, cualquier masa, esa masa va a curvar el espacio-tiempo alrededor, es decir, las distancias van a ser distintas, más cerca de la masa que fuera, los relojes van a estar desincronizados. Esa es la teoría de Einstein. Esa es la teoría de Einstein. ¿Cómo vinculas eso con la onda que ustedes midieron? Bueno, primero lo que hay que entender es que cómo explica esta teoría la gravedad. El Sol produce esta curvatura del espacio-tiempo y la Tierra ve el camino a seguir, no porque sienta una fuerza de gravitación del Sol, sino porque ve el espacio-tiempo curvo. Entonces sigue una trayectoria curva alrededor del Sol. Si tenemos 2 agujeros negros, cada uno de estos agujeros negros está curvando el espacio-tiempo, está siguiendo esa curvatura y entonces están girando uno alrededor del otro. Al estar girando uno alrededor del otro, la curvatura del espacio-tiempo se convierte en una curvatura ondulatoria. Esas son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no es nada más, digamos, que un corte del espacio-tiempo que es ondulatorio. Exactamente, que es ondulatorio porque los agujeros negros se están moviendo en este movimiento ondulatorio, que a veces me gusta decir que es como si los agujeros negros estuvieran bailando un tango. Ajá. Pero una de las consecuencias es que estas ondas gravitatorias se están llevando energía del sistema, lo que hace que los agujeros negros se acerquen, porque el sistema se queda con menos energía, entonces los agujeros negros se van acercando cada vez más, girando cada vez más rápido hasta que se fusionan en un solo agujero negro. ¿Esas ondas gravitatorias son electromagnéticas o de otra característica? Son totalmente distintas, son ondas de espacio-tiempo, son ondas de distancias, ondas de relojes. Que nunca se habían detectado hasta que las detectaron ustedes. Exactamente, se sabía que existían porque la teoría las predecía, porque había habido observaciones de estrellas que se acercaban de acuerdo a esta predicción de ondas gravitacionales que se llevaban energía, pero no se habían detectado acá en la Tierra. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón, si este ruido de la moto de la avenida de Vélez Sarsfield nos deja oír. ¿Cómo saben ustedes que ese ruidito insignificante que escuchan con estos instrumentos ¿Cómo sabemos que es son real? estas ondas? Exactamente, esa es la pregunta, no de 1 billón, sino... Perdón, queridos amigos, quiero decirles que no es una moto. Esto es la avenida General Paz y 9 de Julio y Vélez Sarsfield tomada por tercera vez en esta semana. Te pido disculpas, Gabriela, y seguimos entonces, si es que se puede oír. En realidad a mí me encanta escuchar la alegría de la gente porque creo que están festejando, no protestando. Pero le contaba, estos agujeros negros se acercan cada vez más, producen estas ondas gravitacionales y sabemos que las hemos detectado en la Tierra porque tenemos 2 instrumentos. Porque tenemos que... 2 observatorios, tenemos 2 interferómetros, uno en Luisiana, cerca de donde vivo yo, en el sudeste de Estados Unidos, y otro en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, a 3.000 kilómetros de distancia. Y en septiembre del 2015, hace 4 años, casi exactamente porque fue el 14 de septiembre, vimos una señal ondulatoria en estos instrumentos casi exactamente al mismo tiempo en estos 2 observatorios, con 7 milisegundos de diferencia. Y eso fue lo que nos dio la pauta, el hecho de que existiera en coincidencia la señal en los 2 observatorios. Eso es lo que nos dio la pauta de que era una señal astrofísica y no terrestre. Esos 7.000 segundos es... 7 milisegundos. 7 milisegundos de diferencia. ¿Es la diferencia que hay porque hay una distancia distinta entre el foco
¿Y un observatorio y el otro? Claro, la onda gravitacional está viajando, estaba llegando hacia la Tierra, viajando desde cierta dirección y llegó primero al observatorio de Luisiana y 7 milésimas de segundo más tarde el observatorio. Bueno, ¿y quién fue el primero que detectó eso en el aparato? Una computadora. ¿Y quién fue el primero que vio la computadora? En realidad tenemos programas de computadora que están generando información todo este tiempo y estábamos en una etapa de diagnóstico del instrumento. Todavía no estábamos tomando datos oficialmente, pero estábamos también mirando estas páginas de internet que producían los programas de computadora y fueron varios jóvenes, sobre todo en Europa, porque pasó muy temprano, eran... Vos me decís que estaban casi calibrando el instrumento y antes de terminar de calibrarlo detectaron... La naturaleza nos sorprende. Así que el instrumento es extraordinario. Extraordinario, total. Tiene 4 kilómetros de largo. Tiene forma de L y lo que medimos es la distancia entre el centro de esa L y los finales, estos 4 kilómetros de este lado y estos 4 kilómetros de este lado. ¿Qué pensaste vos, qué sentiste vos cuando te dijeron hemos detectado la onda? Yo pensé que era toda una prueba. Era una prueba. Porque habíamos estado calibrando el instrumento, empujando espejos para cambiar las distancias simulando ondas gravitacionales. Así que todos pensábamos que esto era una simulación, porque era una señal mucho más grande que el ruido, era una señal que había pasado en los 2 observatorios con mucha amplitud. Todavía hemos detectado ahora docenas de señales y esta todavía tiene el récord de mayor amplitud, la primera. Extraordinario. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en el segundo bloque. Gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Segundo bloque de Palabra de Honor, entrevista a Gabriela Sánchez, astrofísica del equipo que descubrió las ondas gravitacionales. Ahora, Gabriela, si me permitís, voy a pasar de la astrofísica a la astrofilosofía. El Big Bang, ¿cierto? Que es el principio de todo. Un segundo libera toda la energía que hay en el mundo. Y así empieza el espacio-tiempo que vos has referido. A tu criterio, ¿qué había antes del Big Bang? Un segundo antes del Big Bang. En realidad, de acuerdo a la teoría que usamos para predecir que hubo lo que llamamos Big Bang, no hubo antes, no había tiempo antes del Big Bang. Es decir, el tiempo, el concepto de tiempo, el concepto físico de tiempo y de espacio se originó en ese instante. No hubo antes, me haces erizar la piel. No hubo antes. Nos salimos del sistema. Claro, uno se imagina el Big Bang como una explosión dentro de un espacio más grande en un momento determinado. Pero no, ese fue el principio del espacio y del tiempo. No había un espacio que contuvo esa explosión. Esa fue la creación del espacio y del tiempo. Entonces te voy a hacer la pregunta desde otra óptica, porque con esto me has dejado liquidado. Vos sos científica. Sí. El científico se basa en el método científico, ¿cierto? Experimentación y prueba. Todo lo que hay porque alguien lo creó, alguien lo hizo, ¿cierto? En la ciencia. ¿Quién hizo el Big Bang, en tu opinión?
Los científicos no nos preguntamos quién hizo, porque eso es en realidad un concepto un poco antropomórfico. Creemos en una naturaleza y creemos en la naturaleza que tiene leyes. Y son las leyes de la naturaleza lo que estudiamos, lo que tratamos de entender, lo que tratamos de escribir en lenguaje matemático para poder predecir el futuro y poder tratar de entender el pasado, qué pasó antes en el universo. Pero en realidad, y hablábamos del Big Bang, estas teorías que usamos, estas teorías matemáticas que usamos, que predicen que hubo este Big Bang, también dejan de ser válidas en ese instante del Big Bang. Es como si si la teoría nos dijera que tenemos que dividir por 0 para tener resultados en ese instante, por lo cual no tenemos predicciones en ese instante. De ahí en más sí tenemos predicciones y hay predicciones experimentales que se han confirmado y tenemos muchas teorías que llamamos teorías cosmológicas. Pero todavía se está estudiando teorías que puedan explicar ese origen cuántico del universo. Todavía no tenemos una combinación satisfactoria de la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la que predice este Big Bang, con la teoría cuántica, que es la teoría que explica todas las partículas, todos los átomos. No se ha unificado todavía la física. No hay. Bueno, entonces te hago la pregunta de otra forma. Vos hablaste de las leyes. Estas leyes son válidas en todo el universo. Por lo menos creemos hasta el momento. En todo el universo que podemos observar. Que podemos observar. Es impresionante eso. Ahora, yo entiendo la evolución de las especies. A mí, Darwin me explica la evolución de las especies y la entiendo. Pero no entiendo una cantidad de leyes que hay que se cumplen siempre sin saber que aparecieron espontáneamente. ¿Vos podés entender eso? Es que como físicos, de nuevo, no nos preguntamos cuándo empezaron las leyes a ser válidas. Empezamos asumiendo que estas leyes han sido válidas. Pero si uno quiere pensar que hubo un origen para esas leyes o que hay alguna razón superior para esas leyes, esa es una cuestión de fe. Y la fe es algo que es diferente de la ciencia, pero es complementario. Es decir, uno puede tener fe y ser científico. Uno puede tener fe y puede ser científico. Bueno, a eso quería llegar. Vos sos astrónoma también. Soy física, sí. Supongo que de noche habrás visto el universo a través de estos telescopios extraordinarios. Y cuando ves eso, ¿qué sentís ya no como físico, sino como persona? Yo siento admiración por la belleza del universo y también por la humanidad que tenemos. Sentir que estas neuronas, que estas células se conectan para que podamos apreciar la belleza de la naturaleza, pero también apreciar la belleza del arte, crear explicaciones del mundo natural, que es lo que hacemos con la física, que nos parecen leyes maravillosas. Eso es lo que me emociona. Ahora, ¿qué es más razonable o lógico pensar? ¿Que esto lo creó un creador? ¿O que antes del Big Bang había otro Big Bang que se convirtió en Big Crunch y después en Big Bang y la teoría de las cuerdas y que esto nunca empezó y nunca va a terminar? ¿Cuál de las dos explicaciones te gustan más a vos, como Gabriela González? No son explicaciones alternativas, uno puede creer en las dos explicaciones. Como digo, una es cuestión de fe, otra es teorías matemáticas, teorías científicas. Como científica, esa no es mi área, así que no son esas las preguntas que me hago. Pero sí admiro la belleza del universo. ¿Qué pasa cuando este universo que se expanda tanto que la densidad pasa prácticamente cero?
En realidad las predicciones sobre el futuro del universo son un poco tristes, pero son tan lejanas que no nos preocupa. que en realidad no nos preocupan. Pero sí, en principio el universo se expande cada vez más. Esa expansión se está acelerando y eso no lo entendemos muy bien. Hay muchas cosas que todavía no entendemos. No es porque bueno, ya no es fuerza de gravedad, sino las ondas gravitacionales tienen menos injerencia. No, esto no tiene que ver con ondas gravitacionales, en realidad pensábamos que esta expansión del universo se tenía que estar enlenteciendo por la fuerza de gravedad, pero el hecho de que hemos observado que se está acelerando implica que hay un cierto tipo de energía que está haciendo esta aceleración que no conocemos. La llamamos energía oscura porque no tenemos mejor explicación. Que creemos que en cantidad es mayor que la otra energía. Mucha más. Es decir, hay mucho más de lo que no se ve que de lo que se ve. A lo que se está refiriendo no es tanto la energía oscura, sino a la materia oscura, que también sabemos. Es decir, no tenemos que ser tan presuntuosos entonces. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos todavía. Gabriela, ahora viene la pregunta más importante de todas. Vos ves este universo y ves estas leyes, y ves estos sistemas solares y galaxias, que debe haber miles de mundos con posibilidades de tener vida parecida a la del planeta Tierra. ¿Cuál es tu presunción personal sobre si hay o no vida extra sistema solar? Yo creo que probabilísticamente se puede calcular que existen, es muy probable, y yo estoy convencida de que existe vida en muchísimos otros planetas, en muchísimos otros sistemas solares, y esto se está convirtiendo. Se han encontrado ya muchos soles, muchos planetas, algunos parecidos a la Tierra. Hace unos días se anunció que en uno de esos planetas hay agua. Se ha encontrado agua. Ahora, esa vida... Te la complico más. Yo hablo de vida inteligente similar a la humana. ¿También crees que debe haber? Yo creo que sí. Diferente, por supuesto, porque las condiciones han sido diferentes, pero lo que llamamos inteligente es entender lo que pasa. Y yo creo que eso es una consecuencia de vida casi en cualquier lugar. Sería el último capítulo. Lo que es a veces un poco triste pensar es que todos estos mundos están tan lejos que no nos vamos a poder comunicar debido a esta velocidad máxima universal, que es la velocidad de la luz. Salvo que haya agujeros de gusano, como dicen las películas. Que por ahora es ciencia ficción. Porque si no vamos a tener vidas independientes. Exactamente. Bueno, ¿cómo sigue? Ahora ya han descubierto las ondas, ¿cierto? Ya las han publicitado. ¿Cómo sigue tu carrera? Es que el objetivo nuestro no era descubrir ondas gravitacionales, era usar ondas gravitacionales para entender el universo. Nos gusta decir para escuchar el universo. Usamos ondas electromagnéticas, luz, para ver el universo. Decimos que nos gusta, usamos ondas gravitacionales para escuchar el universo. Es como haberle puesto sonido al cine mudo. Y eso hemos estado haciendo, como decía, hemos ya detectado docenas de ondas gravitacionales producidas por agujeros negros, hemos detectado una onda gravitacional producida por una colisión de estrellas de neutrones que produjo también ondas electromagnéticas y ha sido uno de los descubrimientos más grandes en astronomía moderna. Es decir, esto no ha terminado, sino que está empezando. Está recién empezando. Bueno, Gabriela, me queda un minuto, me dice el pollo, que me roba tiempo. En ese minuto, ¿qué le dirías vos a los cordobeses que estamos en Córdoba, desde Luisiana, con la experiencia que has tenido? Mirá a la cámara y decíselo. Que sigan siendo curiosos. La curiosidad y seguir la pasión que uno encuentre dentro de uno para encontrar, satisfacer la curiosidad que tenemos desde chicos, pero seguirla teniendo de grandes es la mejor manera de vivir. Bueno, Gabriela González, astrofísica, perteneciente al equipo que detectó las ondas gravitacionales. Te agradezco muchísimo
esta entrevista que me has concedido. Muchas gracias y nos veremos en tu próximo viaje. Muchísimas gracias. Es palabra de honor.